favor, acompáñenme a orar para comenzar nuestro estudio. Padre, te agradecemos por tu fidelidad, por tu misericordia. Señor, bendito seas por la maravilla de este medio tecnológico que nos ayuda a estar juntos, a pesar de estar en lugares tan distantes de este planeta, Señor. Que nos permites estar comunicados, teniendo el único anhelo de ser saciados por ti, de ser dirigidos por tu palabra, por tu espíritu. Y Padre, este es un privilegio para mí. Te agradezco de todo corazón que me permitas llegar a cada uno de estos hogares, Señor. Que no dependamos de un lugar, de cuatro paredes, para alcanzar a tus hijos, a tus hijas pródigos, a alcanzar a tus ovejas descarriadas. Señor, que somos capaces de utilizar este medio de comunicación para traer de vuelta, Señor, a tus hijos amados. Te agradezco con todo mi corazón por esta oportunidad. Te ruego que me utilices el día de hoy y siempre para poder llevar un mensaje de compasión, un mensaje de amor, un mensaje de perdón, un mensaje de reconciliación a tus hijos, a tus hijas, y que pronto seamos una gran multitud, Señor. Una gran multitud de huesos secos que por tu gracia y por tu Espíritu son resucitados para recuperar la herencia que nos ha sido robada, la herencia que perdimos nosotros por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, y que ahora, en estos últimos tiempos, tú nos estás devolviendo, y con eso cumpliendo todas las profecías que hablaste a tus escogidos, a tus profetas. Bendito seas por ello, Padre. Y Señor, háblanos el día de hoy a través de esta carta de Pablo a los Filipenses. Señor, háblanos el mensaje que ardía en el corazón de Pablo y ayúdanos a permanecer en él. Señor, yo te ruego que tú suplas todas las necesidades para este ministerio, que tú suplas todo lo necesario conforme a tus riquezas en gloria en nuestro Mesías Yeshua. Señor, que dependamos de ti para todo, y que, Señor, tú bendigas a todos aquellos que colaboran con este ministerio de manera económica, con su tiempo, con sus recursos. Yo te ruego que los bendigas, que los prosperes, y que juntos podamos recibir el fruto de lo que es sembrar tu palabra. Bendito seas por ello, Padre. En el nombre y por los méritos de Yeshua. La Biblia en 66 sesiones, 66 libros, 66 sesiones. Es carta de Pablo a los Filipenses. Carta de Pablo a los Filipenses, que como vimos, esta carta tiene que ver con escritos que Pablo llevó a cabo en un tiempo en que estaba arrestado, en que estaba encarcelado. Son las conocidas epístolas carcelarias, cartas que él escribió desde la cárcel. La idea y el tema del estudio del día de hoy es cómo poder vivir con gozo, cómo poder vivir con alegría, aún a pesar del sufrimiento. ¿Cómo podemos lograr eso de vivir en un mundo pues que muchas veces sufrimos adversidades, sufrimos problemas, cosas difíciles que nos suceden? Y la pregunta es cómo lograr vivir en paz. ¿Cómo lograr vivir en paz y en alegría y en gratitud cuando las cosas no van muy bien? Porque bueno, pues es muy fácil alegrarse, es muy fácil estar muy contentos cuando todo en la vida va bien, pero lo difícil es poder hallar gozo, poder hallar alegría en tiempos difíciles. Así que si tú estás viviendo una prueba, si tú estás pasando por un tiempo difícil, si tú estás viviendo situaciones que te están empezando a amargar la vida, pues bueno, este estudio está preparado para ti. Generalmente los estudios que hemos hecho son muy de tipo doctrinal, muy de tipo teológico. Sin embargo, esta tarde el Señor tiene para nosotros y Él quiere hablarnos de una manera muy práctica, y el mensaje de esta carta es a nivel más práctico. Vamos a extraer una enseñanza práctica de toda esta carta. Pero bueno, pues antes de empezar ya en sí con la carta, les voy a poner aquí un video de introducción. Introducción a Filipenses. Esta carta escrita por un prisionero hace ver que se puede hallar gozo en cualquier situación. El prisionero era el apóstol Pablo, quien estaba en Roma cuando le escribió a la iglesia de Filipos alrededor de los años 61-63.
gozo aparece 6 veces en ella. El gozo contrasta con la felicidad, la cual depende de nuestras circunstancias. Por eso lo presenta como la callada y tranquila seguridad de que contamos con el amor y la actuación de Dios en nuestra vida, pase lo que pase. La iglesia de Filipos fue la primera que se fundó en el continente europeo. Esa ciudad aún sigue en pie en Grecia. Las palabras dirigidas en la antigüedad a esta iglesia siguen siendo tan útiles hoy como entonces. El orgullo le roba el gozo a la persona o a la iglesia. Por eso Pablo les advierte que no adopten una actitud en la que solo busquen su propio provecho. Mientras escuchan, noten en especial la forma en que Pablo pone en alto el ejemplo de humildad dado por Jesús cuando dejó a un lado sus prerrogativas divinas por nosotros. Después, reciba el gozo que se produce al compartir el anhelo de Pablo cuando decía: todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Vamos a entrar al libro, Panorama de Filipenses, vamos a la información general del libro, ¿ok? Si siguen escuchando música, sálganse ustedes ahora del programa, sálganse ustedes y vuelvan a entrar y así se va a resolver el problema. Bueno, Panorama de Filipenses, información general del libro. ¿Quién lo escribe? El Shaliach o el apóstol Pablo, el apóstol o el enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, Pablo. ¿Y de qué se trata? Es acerca del optimismo. Cómo ser optimista, cómo mantener el optimismo ante las circunstancias adversas. ¿Desde dónde se escribe? Como mencionamos al principio, desde una prisión en Roma, cuando entre el año 60 y 64, después del Mesías aproximadamente. ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito de escribir esta carta? Y fue escrita principalmente para exhortar a los filipenses a gozar, a vivir con alegría, a vivir con gozo, con alegría. Pablo estaba también muy agradecido con esta comunidad por el apoyo que le habían dado a su ministerio a través del tiempo en el que él había estado compartiendo. Y bueno, pues es una carta tanto de gratitud como de exhortación a que no se desanimaran al ver que él estaba padeciendo, estaba viviendo momentos difíciles. Y vamos a dividir la carta en cuatro secciones, que son los 4 capítulos, y los 4 capítulos nos van a dar el bosquejo de esta tarde, que los vamos a titular Pasos para terminar la vida con alegría. ¿A quién le gustaría llegar a su cumpleaños número 80, o 90, o 100, o los años que el Señor te permita vivir, o si el Señor regresa antes, pues que justo antes que regrese tú puedas tener la convicción de que has vivido con alegría, de que no tienes una cara totalmente amargada, no estás deprimido, deprimida, triste, quejándote de todo, echándole a todo el mundo la culpa. ¿Cómo podemos terminar nuestra vida con gozo? ¿Cómo podemos terminar nuestra vida con alegría? Pase lo que pase, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de que vivimos en un mundo que no es perfecto, a pesar de que vamos a vivir muchas injusticias, a pesar de que muchas expectativas que tenemos no se van a lograr, a pesar de que mucha gente nos va a quedar mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos, a pesar de todo eso, terminar la vida con alegría? Y esto lo vamos a ver en 4 pasos. 4 pasos para terminar la vida con alegría. Paso número 1, tener una mente optimista, ¿ok? Tener una mente optimista, y eso lo vamos a ver en el capítulo 1. Paso número 2, tener una mente humilde, eso lo vamos a ver en el capítulo 2. En el capítulo 3 vamos a ver la importancia de tener una mente simple, sin tantas expectativas, sin tantas pretensiones. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3. Y por último, el capítulo 4, tener una mente enfocada. ¿Cómo tener una mente enfocada? Y bueno, pues estos son los 4 pasos para terminar la vida con alegría. Y en esta carta, como les decía, vamos a ver una aplicación práctica del mensaje de Filipenses para nuestras vidas. No tanto va a ser una carta teológica, aunque por supuesto que vamos a tocar algunos detalles de tipo doctrinal, de tipo teológico, pero más bien el tema de este estudio es cuál es el secreto para vivir en contentamiento, alegría y gratitud en contra de una actitud depresiva, amargada o ingrata. Recuerden que Pablo
estaba viviendo en ese tiempo problemas muy, muy graves, su vida estaba amenazada. O sea, si alguien tenía problemas en algún momento era Pablo, y él estando en la cárcel, estando su vida en riesgo, pues él, a pesar de todo, mantiene una actitud totalmente entusiasta, alegre, y escribe esta carta diciéndole a los filipenses que se gocen, que se alegren, que todo tiene un propósito y todo es para bien. Y bueno, pues vamos a ver que el secreto para vivir en contentamiento, alegría y gratitud en contra de una actitud depresiva, amargada e ingrata, el secreto es vivir con gozo, tener alegría, tener una visión positiva, entusiasta de la vida, siempre verle el lado bueno a las cosas. Y número 3, tener una perspectiva eterna de las cosas, ¿ok? Y bueno, pues esto podría ser muy simplista, y bueno, esto podría sonar a una plática de motivación, ¿ok? Esto podría ser, bueno, pues ya nos van a hablar de motivación, de ten positivismo, ser entusiasta, y etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso es muy, muy fácil decir, y quizás hasta ya nos suena medio chocante a veces todos estos conceptos motivacionales, cuando realmente nos están pasando las cosas, ¿no? Y bueno, pues está por ahí la historia, es una historia simpática, pero esta historia sirve para ilustrar la importancia de tener una perspectiva eterna. O sea, cómo lograr tener alegría, cómo poder tener una actitud positiva cuando situaciones difíciles, cuando problemas, cuando aflicciones vienen a nuestra vida. ¿Cuál es el secreto para tener entusiasmo, positivismo, alegría cuando estamos viviendo circunstancias difíciles? ¿Cuál es el secreto? Y bueno, pues esta historia que les digo nos va a ilustrar el secreto. Y cuenta la historia que había una vez una persona, un hombre, que le estaban dando esta enseñanza sobre la importancia de mantener una actitud positiva, la importancia de mantenerse con alegría en tiempos difíciles. Y bueno, pues esta persona, una persona muy cínica, muy amargada, ya muy negativa, pues dijo, sí, no, a mí no me vengan con eso, es muy fácil decirlo, pero a ver, que alguien esté en mi situación, etcétera, etcétera. Y entonces pues le dicen, no, ¿sabes qué? Mira, te vamos a presentar a una persona, te vamos a presentar a alguien que esa persona sí realmente tiene problemas, está viviendo por circunstancias verdaderamente difíciles, y vas a ver que él te va a ilustrar este principio que te estamos enseñando, la importancia de mantenerte alegre. Mira, pues este señor, velo a visitar, vive en tal pueblito, habla con él, conoce sus circunstancias, y te vas a dar cuenta que de verdad ese señor sí que sabe vivir con alegría en tiempos difíciles. Y bueno, total que este hombre se va a dicho pueblito, llega al pueblito y pues pregunta ahí por esta persona que le habían dicho. Era un ancianito que le dicen que se llama Don Cuco, vamos a ponerle así. Les digo, es una historia ficticia simplemente para ilustrar este punto que les estoy diciendo. Entonces pues llega con Don Cuco y pues se da cuenta que es un ancianito, ¿no? Un señor ya grande, pues medio enfermo, no está muy bien, y pues se da cuenta que el señor pues vive en una situación de mucha pobreza, o sea, bastante pobre, sus hijos enfermos, también su esposa ya a punto de morir, muy mal, de verdad, una situación deplorable, ¿no? Y entonces pues ahí sí se queda sorprendido porque ve que el ancianito, a pesar de eso, pues lo ve muy alegre, lo ve muy contento, como si no pasara nada. Entonces le dijo, ya, un poco, pero qué barbaridad, ¿usted cómo logra sobreponerse a todos estos problemas? ¿Cómo logra salir adelante con estas circunstancias que está viviendo? Miren nada más sus hijos, su esposa enferma, usted también. Qué bárbaro, esto sí que son problemas. Yo ya me estoy dando cuenta que los problemas que yo pensaba tener no son nada en comparación con lo que usted está viviendo. Entonces, Don Cuco le dice, ¿problemas? ¿Qué te refieres con problemas? ¿Cuáles problemas? Yo no tengo problemas. Dice, ¿cómo que no tiene problemas? ¿Cómo que no tiene problemas? Oiga, pues
todas estas circunstancias está viviendo, cómo no, su esposa, sus hijos, usted, mire nada más la situación que vive, las carencias. No, yo no tengo problemas. Dice, lo que yo tengo no son problemas, lo que yo tengo son negocios, ¿ok? Y le digo al viejito el secreto para vivir tranquilo, sin pensar que esos eran problemas. Le dijo, mire, te voy a decir cuál es el secreto. Dice, ¿qué pasaría si tú pones un negocio? ¿Ok? Si tú pones un negocio y de repente le das al blanco con el negocio. De repente te va muy bien en el negocio, pones, no sé, una distribuidora de algo, vendes algún tipo de producto y le das, es un boom el producto que estás vendiendo, y de repente te empiezan a llegar órdenes y órdenes y órdenes, y ya no te das abasto para producir todos estos productos. Acabas de a lo mejor inventar este nuevo producto y se vende, pero como pan caliente. O sea, ¿qué pensaría el que inventó, no sé, vamos a poner el que inventó la Coca-Cola, ¿ok? El que inventó la Coca-Cola, el jarabito ese que le ponía una agua gasificada y que fue un boom, y de repente le pedían más y más y más y se empezó a volver loco. O el dueño de Walmart, que de repente también, o sea, fue una explosión el negocio de Walmart, una vez más volviendo al de la Coca-Cola, y entonces le empiezan a hacer órdenes, y a ver, ¿cómo vería él el que le están pide y más, y a ver, tráeme más y tráeme más botellas y y empiezan a venir órdenes y todo el mundo quiere? ¿Tú cómo lo verías? Si tú fueras el dueño de Coca-Cola o de Walmart y todo lo que implica, todas las complicaciones de suplir la demanda del producto que acabas de inventar, que tiene un éxito rotundo. O sea, ¿cómo lo verías? ¿Lo verías como problemas o lo verías como negocios? A ver, quiero aquí dentro de la audiencia escuchar a alguien que me diga qué opina. Pones un negocio y de repente ya no tienes lugar, la gente hace fila en tu local, se abalanza, se están ahí peleando, pones un restaurante y no le cabe la gente, te estás volviendo loco. Entonces, ¿crees que estarías deprimido? ¿Estarías deprimido si tu local, si tu restaurante, tu changarro está saturado de gente, hay filas, hay colas? ¿Estarías enojado, o estarías amargado, o estarías feliz, saltando de alegría? ¿Cómo estarías? ¿Ok? Pues obviamente estarías amargado o estarías muy triste y no se paran ni las moscas, ¿no? Pero ¿qué pasa si está lleno el local, si está lleno de gente? Pues te vuelves loco, brincas de alegría. ¿Ok? Ese es precisamente el secreto. Y te vas a quedar, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo es esto? No, ahí les va. ¿Por qué era que los discípulos, cuando los azotaban, cuando los perseguían por la causa de Cristo, por la causa de Yeshua, porque es que se gozaban y empezaban a alabar? Ahí tenemos a Pablo y Silas cantando alabanzas en la cárcel. Ahí tenemos a los apóstoles que dicen que se alegraban, salían gozosos, sabiendo que el Señor los había tenido por dignos de padecer afrenta por el mensaje. ¿Por qué? ¿Por qué lo veían así? Por una sencilla razón. Por la misma razón que Don Cuco se alegraba y lo veía como negocios y no lo veía como problemas. ¿Por qué? Porque cada vez que tú te enfrentas a una circunstancia difícil, a un problema, a una injusticia, a una mala cara de alguien y respondes con alegría, cada vez que eso te pasa, ¿sabes qué está sucediendo? Estás haciendo negocio, ¿ok? Estás haciendo negocio con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que gózate y alégrate cuando vengan diferentes persecuciones, diferentes aflicciones. Gózate y alégrate. ¿Por qué? Porque grande es tu galardón en los cielos. Grande es tu galardón en los cielos. Cada vez que tú recibes un problema, una situación difícil, es el momento que tienes, la oportunidad que tienes para hacer un negocio con el Señor. Entonces, pues, tienes dos opciones. Decir, es un problema. Si tú tienes un negocio, una vez más volviendo a lo del negocio, si tienes un problema y ves que está filas de gente, sí, obviamente que cuesta trabajo y es problemático, pues que ahora consíguete más sillas y amplíe el local y tratar con más gente y o sea, que es un problema, ¿me entiendes? Entonces tú te puedes amargar y decir, ¿sabes qué? Ya me hartaron los clientes, ya me hartaron, estoy atendiendo esto, ya no puedo más. Pues ¿qué crees que va a pasar con ese negocio? Pues se va a venir abajo, por supuesto. Se va a venir abajo tu negocio y
ya, se acabó. Pero, ¿cuál es el secreto para que ese negocio siga prosperando? Pues que mantengas una alegría y que venga más gente y le des la bienvenida y más, o sea, estés todo el tiempo feliz de recibir a más gente. Exactamente lo mismo. ¿Cuál fue el secreto de los discípulos? ¿Cuál fue el secreto de Don Cuco? Que ellos sabían que estaban haciendo negocios, estaban haciendo business eternos. Ellos tenían una perspectiva eterna de las cosas. Dice en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, y nos da toda una larga lista de hombres que padecieron, hombres que estaban esperando una promesa y no la recibieron, pero a pesar de eso no perdieron la mirada del galardón, no perdieron la esperanza en que lo iban a recibir. De la misma manera, ahí nos dice en el capítulo 12 que no quitemos nuestra mirada, puestos nuestros ojos en Yeshua, el autor y consumador de nuestra fe, el cual, por el gozo puesto delante, menospreció el oprobio. O sea, por el gozo, por la alegría, por la recompensa que él sabía que iba a recibir, él pudo aguantar el sufrimiento y la burla y el rechazo. ¿Por qué? Porque tenía su mente, tenía su mirada puesta en el galardón. De igual manera, la única manera que tú vas a poder tener gozo, actitud positiva, alegría en tiempos difíciles, ante circunstancias injustas, ante un matrimonio que te está yendo muy mal, ante una esposa amargada, ante un esposo irresponsable, etcétera, 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 la única manera que vas a poder recibir un galardón y vas a poder hacer negocio y vas a mantener el negocio es como si mantienes una actitud alegre. ¿Por qué? Porque en el momento que te amargas y te quejas y ya te empiezas a reclamarle a Dios y Señor, ¿y por qué? ¿Por qué me pasa eso? ¿Por qué? ¿Sabes qué va a pasar? Pues te vas a enterrar el negocio. ¿No quieres? ¿No quieres recompensa? No, está bien, se acabó. Ya no te mando más problemas y ahí lo vas a lamentar. El día que estés en su presencia, te vas a decir, Señor, ya cuando veas la recompensa, ya cuando veas el galardón, y una vez más, y les digo esto porque si no tenemos esperanza en la recompensa, si nosotros no esperamos en Yeshua, si no esperamos en la resurrección de los muertos, como Pablo dijo, somos los más miserables de todos los hombres. Si nuestra perspectiva de la vida está en este mundo, si para nosotros esta vida consiste en el aquí y el ahora, estamos perdidos. O sea, ay sí, qué tragedia. Ay sí, si tú no crees que va a haber resurrección de los muertos, si tú no crees que va a haber una recompensa, si tú no crees que va a haber un tribunal, el tribunal de Cristo, y un momento en que el Señor va a recompensar a cada quien por las obras que hizo, estando después de haber entrado a una reconciliación con Él. Si tú no crees eso, entonces todo esto que te estoy diciendo te suena sin sentido, obviamente. Pero si tú tienes una perspectiva de que esta vida no lo es todo, de que esta vida es pasajera, de que esta vida es temporal, entonces podrás tener una perspectiva de gozo, de alegría, sabiendo que las tribulaciones, todo lo que estamos viviendo no es comparable, todas las aflicciones de este tiempo no es comparable con la gloria venidera que en Él ha de manifestarse. Así que bueno, pues este es el secreto, y ese es exactamente lo que te va a dar la clave para terminar tu día y cada día y tu vida, ya sea con gozo o alegría, ¿ok? Esto es lo que te va a dar la diferencia. Tú en la noche puedes terminar con una actitud de insatisfacción, de vacío, de enojo, etcétera, etcétera, dependiendo de cómo comenzaste tu día. De la misma manera, tú vas a terminar la vida, la actitud de cómo termines la vida va a depender de cómo empezaste la vida, ¿ok? ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, aquí en este punto que está aquí en este texto, dice la diferencia entre el Sadik y el Rasha al comenzar y terminar el día, ¿ok? ¿Quién es el Sadik? El Sadik es la persona temerosa de Dios, el Sadik es la persona que ama a Dios, es la persona que anhela vivir conforme a los estándares, conforme a la voluntad de Dios. Es una persona que de verdad se esfuerza y conoce y ama al Señor. El Rasha es el malvado, el perverso, el transgresor, el que no le importa a Dios, el que no teme a Dios, el que no ama a Dios, el que solamente vive para el aquí y para el ahora. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la perspectiva. Para el Sadik, este mundo es el mundo del sufrimiento, es el mundo de las injusticias, es el mundo de los problemas. Eso es el Sadik vive consciente de que este mundo está bajo el maligno,
de que este mundo es injusto, de que la vida es injusta, y tiene muy claro que Dios no es el mundo, que Dios no es la vida, que Dios está por encima de este mundo, y que Dios sometió a este mundo, y que este mundo está sometido al maligno y a sistemas injustos. Y bueno, pues por cuanto el tzadik tiene esta conciencia de las cosas, entonces cuando el tzadik comienza su día, ¿qué piensa? ¿Qué piensa el tzadik cuando comienza su día? Pues ora y dice: Señor, hoy es un día difícil, hoy va a ser un día difícil, hoy es un día que muchas cosas pueden pasar. Veo las noticias, veo la televisión, veo el periódico, veo cómo están las cosas, conozco a mis vecinos, veo cómo está el mundo, y pues me doy cuenta que hoy algo feo me podría pasar a mí o a mi familia. Hoy alguien me puede asaltar, me pueden secuestrar, me puedo enfermar, mis hijos no están exentos, les puede pasar algo, pueden pecar mis hijos, se pueden apartar, en fin, nos pueden pasar miles de cosas que suceden a diario, que vemos en el periódico, y que no tenemos derecho a pensar que a nosotros nunca nos va a pasar. Nos podría pasar, y ahí está el caso de Job, para que vean que no depende de la justicia de alguien para que le pase algo bueno o malo. A Job, Dios mismo dijo de Job que era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y a pesar de eso le pasaron cosas terribles y trágicas. Así que el ser tzadik no nos hace inmunes al sufrimiento. Y pues nada más den una ojeada a la historia de la Biblia, a los profetas, y se van a dar cuenta que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos, que cosas terribles a veces le pasan a personas justas e injustas. O sea, así es la vida, es una realidad. Entonces, ¿qué hace el tzadik en la mañana? El tzadik dice: no, pues este día puede ser un día difícil, este día me pueden pasar muchas cosas. ¿Qué sucede cuando termina el día? Cuando termina el día se va a dormir, y está en su camita, y ve a sus hijos que están ahí en su camita, y su esposa está ahí, todo es normal, y no pasó nada, y tiene comida en el refrigerador, ese día comió. ¿Qué dice el tzadik esta noche? Y bendito sea el Señor, gracias te doy porque hoy no me pasó nada, porque no nos enfermamos, porque no me secuestraron, porque no me asaltaron, no perdí dinero, en fin, no me pasaron ninguna de las injusticias que pasan en este mundo. Gracias, Señor, te amo, te bendigo, eres muy bueno. Yo, a pesar de lo que soy, a pesar de que no soy digno de tus favores, tú hoy tuviste misericordia de mí. ¿Sí? Se duerme en paz, se duerme agradecido, feliz, tranquilo. ¿Cuál es la diferencia con el Rasha? La diferencia es, una vez más, cómo comienza su día. Él, al comenzar el día, ¿qué piensa el Rasha? Rasha, al comenzar el día, se levanta, se estira, bosteza, diciendo: hoy va a ser un gran día. ¡Wow! Ya se empieza a saborear. Dice: ahorita me voy a echar, en la mañanita, me voy a echar una birria, o me voy a echar un pozole. Nada más está pensando en el vientre, solo está pensando en a ver cómo sacia el antojo, y está pensando en qué se va a echar ese día, en qué va a ser para el placer. ¿Y qué está pensando ese día? Este es un día de placer. Hoy me voy a echar unos tacos, o me voy a ir a saciar este antojo que traigo. Después voy a llegar con mi esposa, o con mi novia, o con fulanita de tal, y pues también la voy a gozar de la vida. Y nada más está pensando en gozarla. No piensa en absoluto que le va a pasar nada malo. Él también tiene una actitud positiva, pero equivocada. Esa es una actitud positiva equivocada. Sabes que no, todo va a estar bien, todo perfecto, increíble, toda la gente me va a servir, va a hacer lo que yo quiero, yo voy a llegar a dirigir, etcétera, etcétera. Así empieza el Rasha. ¿Y qué pasa? Pues, ¿qué pasa cuando llega la noche? Llega la noche, y pues la birra que se echó en la mañana ahí en el metro Portales o donde sea, la birra le cayó mal, hizo daño, se excedió ahí, la gente que él esperaba que lo iba a tratar bien, pues no lo trataron como él esperaba. En fin, se llevó ciertas desilusiones en base a las expectativas tan grandes y tan altas que se había generado en la mañana. ¿Y qué pasa en la noche? Se siente totalmente vacío, totalmente amargado, totalmente que no alcanzó a lograr todas sus expectativas, y se siente como que pues, todos le fallaron, como que algo le falta,
Y así va a estar, amargado todos los días. ¿Por qué? Porque no se cansa el ojo de ver, no se sacia el oído de escuchar, todo el tiempo queremos más y más y más y más. Entonces cuando tienes una actitud de que tú mereces, de que la vida es para el placer y nada más para gozarla y todos los demás están a tu servicio, cuando esa es tu actitud en la vida, te garantizo que vas a ser la persona más amargada, la persona más egoísta y la persona que al final de tu vida te garantizo que te vas a quedar totalmente solo, totalmente solo. Entonces, bueno, entonces la diferencia. Y pues vamos a ver cuál es la solución. Una vez más, ahora vámonos al bosquejo. Vamos a ver cómo podemos nosotros, paso a paso, 4 pasos, para evitar tener esta actitud de rasha y para desarrollar una actitud como de este tzadik y como la actitud de Don Cuco y la actitud, por supuesto, del apóstol Pablo, que es quien escribe esta carta, y pues por supuesto nuestro mayor anhelo, la mayor estatura a la que podemos llegar es a la estatura de aquel que se gozó en medio de la injusticia. Si hay alguien que ha vivido injusticias en este mundo, sin duda es Yeshua, y él vivió esa injusticia voluntariamente. Nadie lo obligó, no fue a la fuerza, él tenía potestad, él tenía la capacidad para evitar todo ese sufrimiento. Sin embargo, lo hizo con gozo, lo hizo con alegría, sabiendo que el fruto de la aflicción de su alma iba a traer satisfacción, a su vida, iba a producir una gran salvación para mucha gente. Así que, bueno, pues vamos al capítulo 1. Y este es el primer paso para tener gozo y para vivir una vida de gozo y de alegría. Primer paso, tener una mente optimista. Vean lo que dice el capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 12. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Recuerden que Pablo estaba encarcelado. Y dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en el Mesías, en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo, el Mesías, es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Yeshua, el Mesías, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado el Mesías en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Mashiach, para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. Esto es una mente optimista. Cuando tú llegas a un nivel de optimismo de este tipo, cuando tú llegas al nivel de que sabes que, pues, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Lo peor que me puede pasar, bueno, a lo mejor que me muera, es el temor más grande que a veces tiene el ser humano, su instinto de conservación. Y cuando tú llegas a decir que eso, que es a lo que generalmente alguien más le teme, pues eso sería ganancia si te sucede. Y si tú dices, pues bueno, no importa lo que me pase, todo va a ser para bien. Aún si la muerte, aún la muerte sería para bien, porque para mí el vivir es el Mesías y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque pues ya estaría en su presencia. Ya no tendría todas las aflicciones de este mundo, ya ahí no habrá sufrimiento. Ahí él dice la Escritura que enjugará, limpiará toda lágrima de nuestros ojos, ahí él compensará todo el sufrimiento. Y bueno, pues es precisamente una mente optimista. Pablo, aún las críticas o todas las cuestiones que se hacían en contra de él, porque ahí lo que dice en el versículo 15, bueno, primero antes de eso dice que el hecho de que muchos lo vieran tan animado y con gozo en la cárcel, eso lo que hacía era que se animaban a predicar. ¿Por qué? Porque su sufrimiento y el gozo y la fortaleza que él tenía en esas circunstancias hacían que otros pues se animaran y decían, oye, pues mira, él estando en la cárcel mantiene esa actitud, bueno, pues mira, si nosotros somos libres. La verdad es que
nosotros a veces tomamos la libertad que tenemos para predicar el Mesías como algo que damos ya por hecho. Lo tomamos así como que, pues, bueno, pues es normal predicar al Mesías, es normal predicar abiertamente, hablarle a tu compañero de trabajo, es normal, o sea, y eso lo tomas como que pues así debe ser, ¿no? Vivimos en países donde hay libertad de expresión y todo, pero eso no siempre ha sido así, ni en todos los lugares es así. Hay ciertos países, hay ciertos lugares donde tú no libremente puedes predicar tu fe, tú no libremente puedes vivir tu fe sin temor, no lo puedes hacer así tan fácilmente. Y en esta época pues no era tan fácil hacerlo. La época que vimos de la imagen al principio, pues era una época donde el predicar del Mesías era equivalente a buscar tu muerte. O sea, era algo verdaderamente arriesgado. Entonces a veces no le damos tanta importancia al hecho de que podamos hablar libremente del mensaje que tenemos. Y bueno, pues aquí Pablo estaba viviendo esa circunstancia, y el hecho de que él estuviera encarcelado, pues él lo veía como un beneficio. ¿Por qué? Porque decía, pues esto va a animar a los demás a seguir predicando. Imagínense qué mente, qué capacidad de Pablo de ver las circunstancias que le estaban sucediendo como una oportunidad para que otros se llenaran de valor a la hora de predicar. Y bueno, pues eso es algo que él sabía y que tenía un propósito que iba a traer recompensa. Y número dos, dice que había gente que empezaba a predicar y hablar de lo que creía Pablo, pero como para hundirlo. O sea, como que empezaban a hablar, no, mira, pues esta doctrina que trae este cuate Pablo, nada que ver. Y entonces empezaron a hablar de él, o empezaron a predicar el Mesías, pero con motivos equivocados. Y de aquí viene una enseñanza muy significativa que tenemos que aprender. A veces somos demasiado celosos de la doctrina, somos demasiado celosos de que otras personas anden predicando, y a lo mejor desde nuestra perspectiva sus motivos son equivocados, sus motivos son injustos. Sin embargo, Pablo dice, ¿sabes qué? Pues mira, lo importante es que el nombre del Mesías se está difundiendo, o sea, está en boca de la gente. El hecho de tener y los mercadólogos, por ahí mi cuñado que anda por ahí me parece, por ahí andaba Omar Morado, él no me va a dejar mentir. Los mercadólogos saben que es muy bueno que la gente tenga en la mente, o se esté corriendo por ahí la voz de algún producto. O sea, es bueno por lo menos, ya sea a veces bueno o malo, o falta de información con respecto a algo, pero el hecho de que algo esté ahí en boca de todos, que se conozca un poco el tema, pues es algo benéfico a fin de cuentas, ¿no? Es algo que pues, la gente está escuchando continuamente. Y por ejemplo, vean lo que ha pasado, por ejemplo, cuando ha salido alguna película controversial. ¿Qué sucedió con películas como La Pasión de Cristo de Mel Gibson? Que de repente la comunidad judía internacional empezó a atacarla, a criticarla, y empezó a haber mucha controversia en torno a la película. ¿Qué fue lo que sucedió con toda esta controversia? Y con todo este morbo que se generó alrededor de esta película. Y pongo esta película como un ejemplo. Ha habido muchas otras ejemplos de que a veces la controversia de un tema hace que sea muy público y hace que se difunda. Y ahí es donde vemos que finalmente Dios está en control. Dios es el mejor, se los garantizo. Dios es el mejor mercadólogo, por decir algo. Es el que mejor sabe cómo publicitar algo, ¿ok? Entonces, pues, ¿qué sucedió? Pues a través de toda esta controversia, finalmente Yeshua o Jesucristo es un tema controversial. Por eso es que cualquier persona saca un libro de Yeshua o de Cristo, y es tema que ya la hizo, o sea, va a ser dinero. El tema del Mesías, el tema de Yeshua vende. ¿Por qué? Porque pues está en boca de todos, es un tema controversial. Entonces, bueno, pues aquí Pablo dijo, ¿sabes qué? Pues no me importa, esto está en boca, la gente está escuchando esto, y pues en esto me gozo y me voy a gozar a mí, ¿ok? Entonces, bueno, pues esto es, aún las cosas que que desde tu perspectiva, desde mi perspectiva, parecieran que están mal,
tener la conciencia de que Dios está en control. Dios está en control de todo. No se le escapa nada de las manos al Señor y todo Dios lo va a usar para bien. A Él no es alguien que esté preocupado porque se esté dando una mala publicidad. Lo que sea, Dios está perfectamente en control de todo lo que ha pasado. Así que bueno, primer paso, una mente optimista, capítulo 1. Vámonos al siguiente paso. Segundo paso, una mente humilde. Una mente humilde, capítulo 2. Y vean lo que dice en el versículo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en el Mesías, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Yeshua el Mesías, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y aquí Pablo comienza este capítulo diciendo por tanto es en relación con lo que acaba de hablar el capítulo 1, que como vimos en el capítulo 1 nos habla de gozarnos, de estar contentos en cualquier circunstancia, y la palabra por tanto también tiene que ver con, de hecho no es tanto así, se puede traducir también como que así que, por consiguiente, si hay alguna consolación, y esta sí hay alguna consolación, y después dice, si algún consuelo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, o sea, este sí no es como que, bueno, por si hubiera, no está diciendo eso. El sentido de este sí es como que por cuánto, o ya que hay alguna consolación en el Mesías, ya que el Mesías te trae consolación, ya que el Mesías te trae un consuelo de amor, ya que el Mesías te hace tener comunión con el Espíritu, ya que el Mesías te da un afecto entrañable, un afecto muy muy profundo, ya que has recibido misericordia, ya que has recibido mucha misericordia. Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Dice, completen mi gozo, sientan lo mismo. Es decir, tengan exactamente el mismo sentir. Tengan el mismo sentir del Mesías. Tengan el mismo amor del Mesías. Tengan la misma compasión. Sean unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y pues se empieza a explicar aquí lo que le llaman algunos el lugar santísimo del Nuevo Testamento. Estos versículos, del versículo 5 al versículo 11, algunos comentaristas los llaman el lugar santísimo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque nos muestran cuál fue el recorrido que hizo Yeshua para entrar al mismo lugar santísimo. ¿Qué fue lo que Él hizo para que fuese exaltado hasta lo sumo? ¿Cuál fue el secreto para que el Señor fuese exaltado hasta lo sumo? Para que Dios le exaltase a lo sumo y le diera un nombre que es sobre todo nombre, y que toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuál fue el camino? ¿Cuál fue el camino a la gloria? ¿Cuál fue el camino a las alturas? Bueno, el camino fue, el camino de su vida fue un camino de bajada, ¿ok? Él decidió despojarse de todo, decidió hacerse siervo, decidió tomar una forma totalmente humilde, venir a servir, no venir a ser servido, y Él se humilló hasta lo sumo. Entonces, este sentir que hubo en el Mesías es el que Pablo nos está exhortando a tener. El mismo amor, la misma compasión, la misma humildad, la misma misericordia, ¿ok? Porque Él no, digamos que se despojó de
todo su prestigio, se despojó incluso de el que él no tenía por qué padecer una muerte como la que padeció, y sin embargo lo hizo con gozo, lo hizo con alegría. Entonces está diciendo, bueno, ya que él hizo eso, ya que él tuvo todo este sentir hacia ustedes, pues hagan exactamente lo mismo que él. Este es el segundo paso, una mente humilde, una mente que está dispuesta a poner al otro por superior de ti mismo, que es exactamente lo opuesto a lo que veíamos de la actitud del Rasha. El Rasha que piensa que todo lo merece, el Rasha que piensa que merece todo el placer, que se le debe dar lo mejor para él. Eso es justo la antítesis de una actitud humilde. ¿Por qué? Porque el humilde no está pensando en sus propios gustos, en sus propios intereses, en sus propios placeres, está pensando en los del otro. Es más, Yeshua lo puso todavía más simple. Yeshua dijo, ¿sabes qué? Yeshua dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ni siquiera dijo, ama a tu prójimo más que a ti mismo. Ni siquiera dijo eso. Dijo, todo se resume en esto. Ama a tu prójimo como a sí mismo. Está escrito en la Torah. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Por cuanto Dios ya asume y ya nacimos y ya tenemos esta tendencia a estar enamorados, profundamente enamorados de nosotros mismos. O sea, cada persona está enamorada de sí mismo, ¿okay? Todos están enamorados de sí mismos, aún los drogadictos, aún los que se quieren suicidar, aún los que quieren acabar con su vida, a pesar de que parecería de que no se aman, a pesar de que parecería que se están autodestruyendo, en realidad no es eso, en realidad es todo lo opuesto. Se aman demasiado a sí mismos. ¿Por qué? Porque están tratando, en vez de estar pensando cómo utilizar su cuerpo, cómo utilizar su vida para ser de beneficio a otros, de utilizar todos los dones, todos los recursos, todos los talentos, toda la capacidad que Dios nos ha dado, en vez de estar pensando en cómo utilizar toda esa grandeza del cuerpo humano y esa creatividad que Dios nos dio al crear un ser humano es algo impresionante, la maquinaria del ser humano, el cerebro humano, el organismo. Chéquense un documental, les invito a que vean un documental de Discovery Channel o de National Geographic o estos de los canales estos de Health, todos esos. Vean videos ahí en YouTube, busquen videos de cómo funciona el cerebro humano, cómo funciona el cuerpo humano, y se van a dar cuenta que no existe una máquina que se compare con el cuerpo humano. Vean nada más cómo funciona una rodilla, es algo impresionante, cómo está construida una rodilla, el material, cómo puede soportar tanto los brincos y que corra alguien, o muchas cosas, el ojo del ser humano, cómo está construido, o el sistema digestivo, o el sistema respiratorio, cualquier sistema, cualquier médico te puede enseñar, o puedes ver videos, como te digo ahí en YouTube, y te vas a maravillar de la maravilla del cuerpo humano. O sea, se te dio un tesoro. O sea, Dios te dio un tesoro impresionante en tu cuerpo. Tienes la capacidad de utilizar tu cuerpo para glorificar a Dios, es decir, para ser un reflejo de lo que Él es. Es un Dios que da, es un Dios que ama, es un Dios que sirve, es un Dios que está buscando hacerle bien a los demás. Entonces tú puedes usar tu cuerpo para eso, para buscar hacerle bien a los demás, o pues si te amas demasiado a ti mismo, pues no vas a pensar en los demás en absoluto. Solamente vas a pensar en ti y vas a tratar de autodestruirte, y te va a valer invertir tu cuerpo en algo positivo para la humanidad. Y pues ya el colmo del egoísmo, pues es, ¿sabes qué? Pues me acabo con mi vida, me autodestruyo y no dejo ningún impacto en la vida, ninguna huella, solo dejo sufrimiento a mi paso. Solamente no me importa hacer sufrir a nadie, no me importa, yo me acabo con mi vida, se acabó, me destruyo. Entonces, bueno, ese ya es el clímax del egoísmo, el clímax del amor a sí mismo. Y Yeshua te la puso fácil, ni siquiera te dice, ¿sabes qué? Pues ama más de lo que amas a ti mismo. No, dijo, nada más dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Así como todo el tiempo estás pensando en ti, así como todo el tiempo estás pensando en qué comer y qué necesitas y qué esto y qué lo otro y qué así, piensa en los demás, piensa en cómo puedes beneficiar a los demás. Piensa, es más, ya no te la pongo tan complicado. Él dijo a tu prójimo, a la persona más próxima, a la persona más cercana a ti. Y pues ya, ¿para qué ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa? Te aseguro que tienes un prójimo, te aseguro que tienes a alguien ahí en tu propia casa. Y si estás solo, pues de plano, si no tienes a nadie, busca a alguien
la persona a lo mejor a nivel biológico, sanguíneo, más cercano a ti, y busca hacerle bien, busca hacerle el bien que te gustaría que te hicieran a ti. En esto está el resumen de toda la Torah y las profetas. Ya que nos jactamos tanto de la Torah y de los profetas, ¿cuál es el resumen de la ley y las profetas? Haz a otros lo que te gustaría que hagan contigo. Así como te gusta que te traten, así como te gusta que te atiendan, así hazlo con los demás. Así que bueno, es una mente humilde. Esta es la lección para una vida de alegría en medio de circunstancias adversas. ¿Por qué? Porque si tienes esta actitud de buscar lo mejor para el otro, de ver a los otros como superiores a ti mismo, entonces jamás te vas a amargar. Jamás te vas a estar quejándote, no va a haber esposas amargadas que van a estar diciendo, ay, es que mira, es que no me pone atención, es que no me escucha, es que no me hace, es que no me sigue, es que. Si escuchas la mayoría de las quejas de las esposas, es que su esposo no le da lo que ella considera que son sus necesidades. Y lo increíble es que si escuchas las quejas de los esposos, son exactamente las mismas. Es que no me hace, es que no me da, es que esto, es que lo otro. O sea, todo es lo que no me hace, lo que no me da, lo que no me hace sentir feliz. O sea, solamente es pensando en su propio bienestar. Por eso los divorcios. ¿Por qué? Porque cada quien está buscando lo suyo, cada quien está buscando su propia satisfacción, y el amor no es así. El amor, la característica del amor, el amor no busca lo suyo. El amor no está esperando autosatisfacción. El amor está buscando siempre el bien del otro. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor da, el amor es generoso, el amor nunca deja de ser. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor es sufrido. Entonces, bueno, en fin, este es el capítulo 2. Ya me emocionó demasiado. Capítulo 2, una mente humilde. Una mente humilde, y esperen a ver lo que viene en el tercer paso. Tercer paso, una mente simple. Capítulo 3, vean lo que dice. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Quizás muchos de ustedes, esto que estoy diciendo, ya lo saben, ya lo han escuchado muchas veces, y Pablo les está diciendo lo mismo a los filipenses. Pues bueno, yo por mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. ¿Por qué? Porque está diseñado el cerebro humano, así se los digo. Yo soy coach de deporte, y muchos maestros que se dedican a la enseñanza de cualquier tipo, los que son maestros de música, maestros de cualquier tipo de actividad, saben que la clave de la enseñanza, o lo que hace a un maestro, o lo que hace a alguien experto, es, como dice el dicho, la práctica hace al maestro. ¿Okay? La repetición hace al maestro. ¿Cómo se logran los grandes deportistas, los grandes músicos, los grandes negociantes, etcétera, etcétera, los grandes profesionistas? ¿Cómo? Pues a base de repetición. Tienen que estar repite hasta que se hacen unos maestros en eso. Entonces es exactamente lo que está diciendo Pablo. Por eso necesitamos estudiar Torah todos los días. Por eso necesitamos estudiar la Biblia todos los días. Por eso dice la Escritura: meditarás en ese libro de la ley de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, y todo lo que te saldrá bien. Entonces todos los días tienes que meditar en ellos, y cuando estés en tu casa, y cuando andes en el camino, y al acostarte y al levantarte, todo el tiempo estar practicando, todo el tiempo estar escuchando. Y dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y ahora sí, prepárense. Esta es la parte. Les decía que este estudio iba a ser más de tipo práctico, que no íbamos a tocar tantos aspectos de tipo doctrinal, pero aquí sí vamos a tocar un aspecto de tipo doctrinal, y vaya que nos hace falta, vaya que es importante este tema de este capítulo 3, sobre todo en todos aquellos que ya llevan un tiempo en esto de las raíces hebreas de la fe cristiana. Aquí viene una exhortación de parte de Pablo que es muy importante escuchar, es muy importante estar atentos a esto que él dice. ¿Por qué? Porque si no estamos atentos, y si no desarrollamos una mente simple, una mente sencilla, entonces vamos a hacer muy compleja nuestra fe. Y vean lo que dice Pablo aquí en el versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión,
los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Mashiach, Yeshua, no teniendo confianza en la carne. ¿Y de qué perros, se está hablando? ¿Quiénes son estos perros a los que el apóstol Pablo se está refiriendo? ¿Sí? Para que podamos comprender este pasaje, ustedes recordarán otro pasaje similar a este, donde se utiliza esta frase de perros, pues una frase un poco peyorativa. ¿Y a quién se refiere? ¿Recuerdan esa frase donde Yeshua dice que andaba ahí con sus discípulos, iba caminando y de repente una mujer sirofenicia, que quiere decir que era una mujer no del linaje de Abraham, es decir, una mujer no israelita, una mujer no judía, una mujer gentil, una mujer extranjera, gritaba detrás de Yeshua, grite, diciéndole, Yeshua, hijo de David, Yeshua ben David, ten misericordia de mí. Y gritaba, y Yeshua ben David, Señor, hijo de David, le gritaba, ten misericordia de mí, gritaba, y estaba buscando esta mujer que le hiciera un milagrito por ahí. Y le decía un título mesiánico, hijo de David, ten misericordia de mí. Y pues llegó el momento en que le estaba hartando a los discípulos, y sus discípulos le dijeron, Señor, ya despídela, o sea, ya nos hartó esta mujer, grite, hijo de David, ¿ok? Muy probablemente ese título de hijo de David ni siquiera lo entendía la señora. Seguramente se lo escuchó alguna judía, algún judío por ahí, porque pues, para tú entender que el título hijo de David, pues tienes que conocer verdaderamente la Torá, los profetas, la historia de Israel, quién fue el rey David, por qué el Mesías es hijo de David. O sea, hay mucho que entender para comprender el título de hijo de David. Entonces, pues sin duda esta mujer no conocía en realidad las implicaciones de lo que era hija de David, porque en eso se basa también la respuesta de Yeshua. Entonces, pues esta mujer estaba atribuyéndose y estaba tratando de clamar privilegios de Yeshua o de Jesucristo como hijo de David, que a ella no le correspondían. Entonces tenemos que entender un poquito la razón, que podría ser muy agria, podría ser muy áspera de parte de Yeshua, de por qué le contestó así. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Yeshua dijo, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, pues en ese momento como que la paró en seco, ¿no? La paró en seco. O sea, si esta mujer le está diciendo, Señor, tú eres el Mesías, hijo de David, tú eres el hijo de David prometido, pues hazme el milagrito, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? Pum, le pone la para en seco y le dice, pues no, yo solamente soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, tú no eres de la casa de Israel. Así, en otras palabras, tú no eres de la casa de Israel, tú no eres parte, o sea, esto no es para ti. No está bien quitar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos. Y esto está todavía más contundente y suena más fuerte. Y si lo leemos así a simple vista, podría parecer que pues Yeshua está siendo hasta medio, pues un poco falto de compasión con esta mujer, ¿no? Y parecería que está haciendo acepción de personas. Pero recordemos que siempre Yeshua ve el corazón de la gente. Yeshua conoce lo que hay en el corazón, no tiene necesidad de que nadie le enseñe lo que hay en el corazón. Él tenía discernimiento, él sabía lo que estaba en el corazón de esta mujer y él trató de ubicar a esta mujer, ¿ok? De antemano Yeshua sabía que él tenía la disposición de ayudar a esta mujer. Pero antes de ayudarla, y porque siempre fue esa la actitud de Yeshua siempre su actitud fue de no echar fuera al que venía a él. O sea, el que a mí viene no le echo fuera. O sea, él siempre tiene esa actitud, pero antes de hacernos el milagrito, siempre tiene que tratar primero con nuestras actitudes. Siempre tiene que tratar primero con nuestro corazón. Siempre tiene que tratar primero con nuestro orgullo. Siempre tiene que tratar primero con aquellas actitudes que nos impiden tener una verdadera comunión con el Señor. Entonces, pues esta mujer llega atribuyéndose cosas que no es por ahí, atribuyéndose cosas que no es por ahí que el Señor le iba a escuchar. Entonces se atribuye algo que no era, le dice hijo de David, como si ella fuera israelita, y le dice, pues tú para empezar no eres, esto es para las ovejas perdidas de la casa de Israel, no está bien quitar
de los hijos y de los perrillos. Y en ese momento la mujer se humilló. En ese momento la mujer dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. En ese momento la mujer reconoció, efectivamente soy una perra, efectivamente soy una perrilla, no tengo derecho, los pactos no fueron hechos para los gentiles, efectivamente. Y ¿sabes una cosa? Eso está impresionante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando un extranjero trata de convertirse, y eso todavía aplica actualmente, cuando un extranjero trata de convertirse al Dios de Israel y entrar en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y ser parte del pueblo de Israel, es parte de la digamos, como de la, ¿cómo les diré?, de la ley o de la tradición oral, es parte de la ley para recibir o no a un prosélito, alguien que se quiere convertir. Y cuando una persona llega así como que muy sacalepunta, así como que, ¿sabes qué? Pues mira, yo porque yo quiero guardar Torah, yo esto y lo otro, cuando llega así muy sacalepunta de entrada, la ley es recházalo, o sea, no lo tienes que aceptar. ¿Okay? ¿Cuál tiene que ser una actitud correcta? Una actitud correcta es la de una persona de decir, ¿sabes qué? Soy un perro, soy una perra, no soy digno del Dios que hizo los cielos y la tierra. No soy digno. Pero si el Señor tiene misericordia de mí, si el Señor quiere hacerme parte de su pueblo, yo estoy dispuesto, yo estoy listo. Esa actitud es la que quiere ver el Señor con cada uno de nosotros. Y esa es la actitud que muestra esa mujer, y a partir de ese momento dice, ahora sí, grande es tu fe, adelante, por supuesto, bienvenidos todos los que tienen una actitud así. Pero cuando tú tienes una actitud arrogante, y cuando alguien quiere hacer alarde de la genealogía, de sus apellidos, no importa cuáles sean tus apellidos, a fin de cuentas, y de una vez quiero aclarar muy bien esto, porque por ahí de repente me llegan muchos mails de gente que quiere averiguar si sus apellidos son de origen sefaradí o ashkenazí, o tienen ciertas líneas, de ciertas raíces de sus antepasados judíos, etcétera, etcétera. Y bueno, que ahí está bien, no está mal que a lo mejor investigues un poco, pero ¿sabes qué? A fin de cuentas eso no importa, ¿por qué? Porque el hecho de que tú descubras que 3 generaciones, 4 generaciones, 5, 10, no importa cuántas tienes a lo mejor algún indicio de apellido judío o lo que sea, eso en realidad, el simple hecho, y eso aún dentro del judaísmo, el simple hecho de que ahorita, de que se han asimilado tus abuelos, tus antepasados, y que tú ya no hayas nacido como judío, automáticamente tú ya no eres judío, no importa si tu tatarabuelo fue el rabino de Jerusalén. Si se asimilara la familia, tú ya no eres, no importa. ¿Y qué pasa? Pues tienes que injertarte. O sea, a fin de cuentas, lo que quiero decirles es que nadie sabe por su genealogía o por su apellido, nadie puede saber a ciencia cierta si es pura sangre, si es así como que pura sangre de Abraham. Recuerden, en ti serán injertadas todas las familias de la tierra. O sea, toda la humanidad se entremezcló, la simiente de Abraham está entremezclada entre todas las familias. Es decir, no existe la pura sangre, no existe la raza pura que pueda clamar que por genealogía o por descendencia o por apellido ya por eso tiene algo. Por supuesto que Dios es fiel a sus pactos, por supuesto que los pactos de Dios son incondicionales, los dones y el llamamiento es irrevocable. Sin embargo, no importa que tú tengas el apellido más impresionante de los apellidos, no importa que tú digas, no, pues yo soy pura sangre, si tú no entras, si tú no tienes una actitud humilde, la escritura dice que si la descendencia de Abraham fuere como la arena del mar, solo un remanente será salvo, solo un remanente. ¿Ok? O sea que ni siquiera el que tú puedas argumentar que eres pura sangre, ni siquiera eso puede garantizarte que tienes entrada al Olam Abba. ¿Por qué? Porque no todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. Juan el Bautista dijo a aquellos que se jactaban de su raza y de su genealogía, de ser hijos de Abraham, le dijo, Dios es capaz de hacer hijos de Abraham de estas piedras. Hagan frutos dignos de arrepentimiento, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es el verdadero judío? El verdadero judío no es el que lo es en el exterior, no es el que lo es en el apellido, no es el que está hablando todo el tiempo acerca de su identidad, y esto lo digo y lo quiero remarcar muy bien, porque en esto de las raíces hebreas
pues se está dando mucho de que de repente llega cada persona argumentándote que es judía y que todo el tiempo está haciendo énfasis que no, mira que yo soy judío y mis padres y no hombre, yo te puedo rastrear mi línea hasta Aarón mismo, no, Aarón era mi tataranieto. Pues sabes que no me importa si Aarón era tu tataranieto, si tú hoy no te arrepientes, si tú hoy no vives de todo tu corazón una actitud humilde de arrepentimiento, pues aunque tu tatarabuelo haya sido Aarón, pues eso no te justifica. O sea, cada quien tiene que tomar una decisión. Dios no tiene nietos, Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Y eso es porque es importante no jactarnos en genealogías, no jactarnos en que nuestro apellido termina con EZ o es Leví o es Cohen. La historia dice, tú puedes estudiar historia del pueblo de Israel y te das cuenta que a lo largo de la historia ha habido grandes conversiones masivas, ha habido pueblos enteros que se han convertido al judaísmo. Entonces, pues, aún una persona judía actualmente que nunca se ha asimilado, tampoco podía garantizar que su familia es pura sangre. Entonces, pues, si aquí, en esta época, Pablo, vamos a ver más adelante lo que dice, y Pablo lo dice, y él podía estar mucho más seguro de su genealogía, por cuanto estaba mucho más cerca y no se había mezclado tanto, sobre todo la tribu de la que él venía no se había mezclado tanto. Entonces, pues aquí lo que Pablo está diciendo es, guárdense de los perros, guárdense de esa gente que son malos obreros, que son mutiladores del cuerpo, o sea, que están haciendo énfasis que la identidad judía te la va a dar una cuestión ritual, o una conversión, o una cuestión externa de apellido, y por ahí ahí en la página red social de repente hay gente que mete comentarios y haciendo demasiado alarde en que es judía, pero pues Pablo lo dijo, sabes que no es judío es el que lo es exteriormente, sino es el que lo es en el corazón. Alabanza que no proviene de los hombres, o sea, no necesita alguien estar diciendo que es judío o no es judío, eso realmente solo Dios sabe quién es judío, solamente Dios conoce el corazón, solamente Él sabe. Y un judío es una persona que alaba al Señor, que publica alabanza del Señor, es una persona que vive en integridad delante del Señor. Ese es un verdadero judío. Entonces, pues bueno, aquí dice, guárdense de ellos, guárdense de los que están haciendo énfasis en la circuncisión como el requisito para verdaderamente ser parte, y esta circuncisión tiene que ver con el rito de la circuncisión del que habla Hechos capítulo 15, y aquí Pablo da una enseñanza en el versículo 3 muy muy importante, verso 3 dice, porque nosotros somos la circuncisión los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en el Mesías Yeshua, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, si se trata de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo, circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín no se mezcló, la tribu de Benjamín es de las tribus más puras. Él podía decir, yo soy hebreo de hebreos. En cuanto a cuestión de jactarse en la ley, a ver quién es más observante, que por ahí hay también mucha gente que se empieza a jactar tanto de la Torah y empieza a hacer tanto alarde de la Torah y toma una postura y un atuendo como que qué bárbaro, sí es la manifestación de la Torah, y pensando que la Torah se muestra con vestimenta o con cuestiones externas. Y bueno, Pablo puede decir, pues en cuanto a la ley, o sea, si se trata de eso, pues fariseo. En cuanto a celo, si se trata de ser celoso, pues él era alguien que está dispuesto a matar gente con tal de mantener su fe. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible, todo lo que tiene que ver con la observancia de la ley oral, de las tradiciones de la ley oral, irreprensible, nadie le podía cuestionar que no estaba viviendo de acuerdo a la halajá, de acuerdo a la ley oral. Y aquí hay algo muy importante que quiero hacer notar. En el versículo 5 él dice, circuncidado al 8º día, y el hecho de que él diga ser circuncidado al 8º día, el hecho de que la circuncisión sea al 8º día, tiene una gran enseñanza. ¿Por qué es tan importante recordar que la circuncisión es al 8º día? La circuncisión como el Señor la instituyó. Si la circuncisión al 8º día es al 8º día, ahí viene una enseñanza muy profunda y muy importante, en contraste con la jactancia de esta gente, que ellos se estaban circuncidando a sí mismos, eran conversos. Pablo realmente no tuvo problemas con los líderes del judaísmo de su época. En realidad su problemática y la problemática con los gálatas y todo eso no era con gente dentro del judaísmo, sino eran conversos al judaísmo, eran gentiles que se habían convertido al judaísmo y luego se hacían más
ellos se hacían más judíos que los judíos, o sea, dizque, ¿no? Según ellos se sentían más judíos que el propio, que los propios, de esa época, los que habían nacido de manera natural como judíos. Entonces, con esos son los que tuvo problema Pablo. Por eso Pablo estaba hablando aquí de los perros, de los que se mutilan el cuerpo. Es decir, si alguien se circuncida, quiere decir que no se circuncidó al octavo día, quiere decir que no fue circuncidado al octavo día, y si no se fue circuncidado al octavo día, pues quiere decir que no nació en una familia judía, es decir, son los prosélitos. Entonces, el punto aquí es muy importante que pensamos esto. Si una persona es circuncidada al octavo día, un bebé, ¿de quién depende el que alguien cumpla el pacto de la circuncisión? Que la circuncisión, digamos que es la introducción al pacto. ¿De quién depende? ¿Quién es el responsable de la circuncisión de un niño? O sea, el niño a los 8 años tiene la capacidad de agarrar un cuchillo y él hacérsela. Pues por supuesto que no. O sea, el bebé no, a los 8 días te aseguro que lo que menos está pensando es en cortarse un pedacito ahí. Entonces, ¿qué nos está enseñando esto? ¿Quién es el responsable de la circuncisión del niño? Los papás. El papá, aún más el papá. El papá es el responsable de llevar a cabo la circuncisión de su hijo. ¿Qué nos está enseñando esto? ¿Quién es el que va a llevar a cabo la circuncisión del corazón? ¿De quién depende la circuncisión del corazón? ¿Depende de nosotros? ¿Depende de que tú seas muy justo? ¿Depende de que tengas un apellido X? ¿O que tu genealogía? ¿De eso depende la circuncisión y la entrada al pacto? Por supuesto que no. Depende de nuestro Padre Celestial. Él es el que va a circuncidar nuestro corazón. Así que jactarse en la carne, jactarse en un apellido, jactarse en nuestra genealogía, jactarse en que mira a mí la circuncisión, jactarse en que estoy observando la ley, es absurdo, es ridículo. Es una blasfemia y es una afrenta a la gracia, a la misericordia de nuestro Padre, que Él es el autor y el consumador de la fe. Así que, bueno, pues aquí dice, yo no me estoy jactando de todas estas cosas, aunque Pablo si alguien pudo haberse jactado de todas esas cosas, y por eso me da, la verdad, me entra a celo, y perdónenme si a lo mejor estoy siendo demasiado explícito, pero de repente me entra mucho celo en esto de las raíces hebreas con gente que está un poco desequilibrada y que argumenta genealogía y que argumenta ser más judía que nada y que no sabe ni de lo que está hablando y no tiene ni idea de qué es ser judío y no tiene ni idea de qué es ser Israel. Y bueno, en fin. Entonces, aquí Pablo, en cuanto a todas estas cosas, o sea, si alguien podía ser irreprensible en todas estas cosas, vean lo que dice el verso 7. Esto está impresionante, el verso 7. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia. O sea, todo esto de lo que yo me pude haber jactado, que dice, las he estimado como pérdida. Y esta palabra pérdida es la palabra estiércol, así literalmente. Todo esto, todas mis justicias, todo mi currículum, toda mi genealogía, todos mis ancestros, todo esto, todo lo que yo he hecho, todas mis obras, que es estiércol. Es como pérdida. ¿Por qué? Por amor del Mesías. O sea, el amor del Mesías, eso es lo único que importa, eso es lo único que llega al estándar. Todo eso es basura. Ciertamente, verso 8, vean lo que dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Mashiach Yeshua, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por estiércol, para ganar al Mesías. No tiene la palabra aquí la palabra estiércol es la palabra basura. Todo eso lo tengo por estiércol para ganar al Mesías. Todo eso, todo lo que yo le pueda agregar, todo lo que me pueda dar puntos. O sea, eso es tener una mente simple. No te creas más de lo que eres. No, realmente, así como el apóstol Pablo dijo, no te acarta, en nuestra carne no mora el bien. O sea, realmente no hay en nosotros absolutamente nada digno. Esa es precisamente la actitud del tzadik que decíamos al principio. Por eso el tzadik puede tener una actitud agradecida. Por eso el tzadik al final del día puede decir, Señor, gracias. ¿Por qué? Porque yo no soy, o sea, tú no tienes por qué tener atenciones conmigo, Señor. Tú no tienes por qué ser tan bueno conmigo. Tú no estás obligado a bendecirme, no estás obligado a darme comida, no estás obligado a darme oxígeno para que respire, no estás obligado a nada, o sea, no tienes por qué hacerlo, y todo lo estás haciendo por gracia. ¿Recuerdan un ejemplo que les he puesto alguna vez? El ejemplo de
de la persona que llega el momento en que se acostumbra a la gracia y a la benevolencia de un vecino. Resulta que está pues una persona ahí que le está yendo un poco mal en el trabajo, etcétera, etcétera, está pasando por una crisis económica, su vecino se entera y un día en la mañana amanece, abre la puerta de su casa y se da cuenta que ahí debajo de la puerta metieron un sobre de parte del vecino. Un sobre, lo abre y es un sobre con $100, ¿no? Entonces lo abre y ve que hay $100 y dice, ah, caray, ¿qué pasó? Entonces una notita ahí de parte del vecino y dice, no, pues sabes qué, pues mira, considéralo como una pequeña ayuda, un pequeño detalle, sé que estás pasando por una situación difícil, pero pues, quise ayudarte y pues no hay problema, no me tienes que agradecer, ahí está. Y pues este cuate, imagínense, ¿no? Pues seguro va y le dice, oye, ¿cómo crees? No tienes por qué hacerlo, ¿por qué? Entonces vaya ahí pues casi a regresarle el dinero, ¿no? Decirle, ¿cómo crees? No, y el total que le insiste, y todo, claro que sí, por favor, acéptalo. Finalmente lo acepta. Y pues bueno, no lo esperaba. Al siguiente día, ¿qué pasa? Otra vez abre su puerta y ve el mismo sobre otra vez, $100. Y te lo dio el vecino y dice, pero ¿por qué me dio? Otra vez va y le reclama, y oye, pero ¿por qué otra vez? No inventes, ¿cómo crees? No, por favor, acéptalo, mira, de verdad, quiero ayudarte. Y total que, pues el cuate dice, pero de verdad, no, sí, acepta. Ok, está bien. El tercer día otra vez igual, el cuarto día otra vez igual, el quinto, el sexto, así se la pasa 2 semanas, 3 semanas, un mes, y todos los días sin falta tiene un sobre con $100 ahí debajo de la puerta. Entonces, pues ya llega el momento en que, pues ya después de algunos meses de estar recibiendo esto, pues ¿cuál creen que es la expectativa de esta persona que está recibiendo el dinero? Pues llega el momento en que dice, bueno, pues seguramente ya empieza a hacer cuentas en base a ya dentro de sus gastos mensuales, dentro de su presupuesto mensual, ya está considerando los $100 diarios y ya presupuesta en base a esos $100 diarios, ¿no? ¿Y qué pasa si de repente un día no aparece ahí el chequecito, ¿no? Pues de repente se saca de onda y, oye, pues ¿qué pasó? Y bueno, pues a lo mejor hoy se le olvidó y bueno, ¿qué onda? ¿Qué pasó con eso, no? Y bueno, el segundo día, pues otra vez, oye, pues otra vez no está y ya se empieza a preocupar, ya está sacado de onda. Al final, pues ya medio le tira unas indirectas ahí al vecino, oye, ¿qué pasó? Y va a tratar de ponérselo enfrente a ver si no se le ha olvidado nada. Y el vecino como si nada, y pues capaz que ya sería el colmo del absurdo y de lo ilógico que llegue y le reclame, ¿no? O sea, se les hace lógico que llegue un día y le diga, oye, ¿sabes qué? Pues es que mira, yo ya hice mis cuentas y yo ya contaba con ese dinero que me estás dando. Mira, ya me eché unos compromisos y ya, pues yo se supone que tengo que pagar esta mensualidad y ya me compré mi tele de plasma y lo que sea. ¿Y qué pasó? ¿No me vas a dar los $100? ¿Qué crees que le va a decir el vecino? Oye, ¿qué te pasa? Pues yo desde el principio, yo ¿por qué tenía que hacerlo? Y, y eso es tan absurdo y tan ridículo. Hace poco me pasó algo así. Un amigo de hace años estaba muy, muy enojado conmigo porque yo hace un tiempo lo invité a venir a Cancún a vivir y mi esposa bien me ha dicho, ¿sabes qué? Ten mucho cuidado con tus palabras, porque a veces la gente alucina con tus palabras, ten cuidado con lo que dices. Y sí, efectivamente, ya aprendí la lección y son como 2 veces que me ha pasado y ya aprendí la lección. El punto es que a estos amigos que pues realmente los estimamos mucho, los seguimos queriendo mucho y todo, y pues una época difícil en su vida que le dije, ¿sabes qué? Mira, vente a vivir a Cancún, aquí te echamos la mano y no, pues está bien, aquí conseguiste trabajo. Pues yo así súper entusiasta, yo tratando de animarlo porque pues, estaba medio deprimidón de que no conseguía trabajo en México. Y pues yo echándole porras para que se viniera para acá. Y bueno, pues sí vino a ver qué onda, a ver si conseguía trabajo, vino unos días. Pues resulta que pues yo no tuve, cuando vino, pues no tuve todo el tiempo para estar con él todo el día, para ver que fuera a conseguir trabajo, conseguir esto, lo otro. O sea, no pude, aunque quería hacerlo, no pude, tenía trabajo en aquella época, etcétera, etcétera. El punto es que bueno, finalmente se regresó a México, pasó el tiempo, y yo noté que después de un tiempo,
yo notaba que él estaba como enojado conmigo, como que ya no me hablaba igual que antes. Entonces, me pregunté, bueno, ¿qué habrá sido? Sí me sentía yo un poco culpable de que a lo mejor no lo atendí como debía haberlo atendido, etcétera, etcétera, no pasé más tiempo con él, etcétera, ¿no? Total pues ya se fue, y resulta que después de un tiempo me di cuenta que estaba enojadísimo y pues me estaba así hasta tirando mala onda de plano. Y entonces hace poquito tuve oportunidad de hablar con él y dije, bueno, a ver, mira, yo siento que algo está mal, ¿qué pasó? Quizás yo no te atendí como te debía haber atendido. Si es eso, por favor, discúlpame, perdóname, y te aseguro que no se vuelva a repetir, me interesa tu amistad, etcétera. Y el cuate terminó diciendo algo que me dejó en shock, me dejó verdaderamente en shock, porque me dijo, ¿sabes qué? Dice, pues la verdad es que mi molestia fue porque pues tú me dijiste que me fuera a Cancún y me prometiste que tú ibas a estar muy bonito, me lo pintaste todo de color de rosa. Dice, pues y bueno, dice, de antemano te agradezco que me hayas pagado el pasaje del avión, y te agradezco que me ofreciste teníamos una casa aquí que estaba funcionando para una congregación, nos estamos reuniendo ahí un grupo, y es una casa que el Señor nos permitió adquirir, y nosotros decidimos dedicarla al ministerio, y en esa casa nos estuvimos reuniendo varios años, y esa casa pues estaba parcialmente amueblada, tenía ciertas cuestiones ahí de mobiliario, y yo se la ofrecí a él. Le dije, ¿sabes qué? Pues mira, te ofrezco que mientras, de entrada pues vivas ahí, obviamente no vas a pagar renta, y pues vive ahí un tiempo, ¿no? Unos 3, 4 meses en lo que consigues trabajo, y pues ya luego vemos qué onda. Entonces pues esa fue mi oferta, le pagué el pasajero, le ofrecí la casa, y eso yo ya ni me acordaba, tengo tan mala memoria que yo ya ni me acordaba de eso, de que le había pagado el pasaje y que le había ofrecido la casa. Entonces, pues me empezó a decir que estaba muy enojado porque cómo se me había ocurrido ofrecerle esa casa. Dices que cómo se te ocurre ofrecerme esa casa. Cómo yo iba a vivir con mi familia en esa casa que tú estabas utilizando para estudios bíblicos y para que se reuniera la congregación. ¿Cómo? No, ya llegó un momento en que se me empezó a hacer hasta absurdo de cómo se me fue a ocurrir darle una casa donde iba a tener incomodidades, porque pues la gente se está reuniendo ahí, y que cómo cupo en mi cabeza, ¿no? Y entonces yo nada más le hice una pregunta y le dije, oye, ¿no te has puesto a pensar que bueno, también nosotros íbamos a tener muchas incomodidades? Que también el tener estudios bíblicos pues con una familia ahí, pues también iba a ser incómodo, pues para nosotros, para la gente que va ahí, para el ministerio, iba a ser ciertas incomodidades, también para nosotros. ¿No pensaste también del otro lado? Y bueno, y no pensaste que últimamente, pues ¿por qué yo te tenía que pues invitar a vivir ahí gratis? Yo qué necesidad tenía de echarme esa bronca, y yo qué necesidad tenía de pagarte el boleto, yo por qué lo tenía que hacer, ¿tenía acaso alguna obligación de hacerlo? Entonces bueno, total que al final ya, gracias a Dios, todo se resolvió y todo. Pero pues eso fue una de las cuestiones que me hicieron ver a veces que cómo es nuestro corazón, y no lo estoy juzgando, simplemente yo también así soy. Yo en muchas ocasiones, y la llave de la amargura en el matrimonio y en todas las áreas de la vida, la clave para la amargura, si quieres ser una persona amargada y malagradecida y una persona que está todo el tiempo enojada, el secreto para eso es tener expectativas de la gente. Cuando tú estás pensando que la gente te debe algo, cuando tú estás pensando que te tienen que dar algo, que mereces que te den algo, esa es la clave para que vivas una vida amargada, una vida deprimida, echándole la culpa a los demás. Y pues hay gente que todavía tiene el descaro de vivir pues amargada contra Dios, ¿no? De vivir amargada, y por qué me permite eso, y por qué me pasó esto, y por qué a mí, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, aquí podemos ver que el secreto para dejar esa amargura y esa actitud terrible de falta de gratitud es tener una vida sencilla, una vida que reconoce que no somos nada, que delante del Señor nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia, que lo único que merecemos realmente, ¿qué es lo único que podemos decir? Esto sí lo merezco. ¿De qué podemos estar seguros de que sí lo merezco? Como seres humanos, como seres creados a imagen y semejanza del Señor, que estamos llamados a glorificarle, que estamos llamados a cosas muy altas, a reflejar su gloria, su justicia, su santidad, etcétera, etcétera.
y que no damos el ancho la mayor parte de las veces, ¿qué es lo único que merecemos? ¿Qué es lo único que sí, eso sí nos tocaría? Eso sí, no, o sea, nos tendría que tocar. Lo único que nos tocaría es juicio, muerte, destrucción. Por eso es que Dios no sujetó este mundo a la justicia. ¿Por qué? Porque si Dios sujetara este mundo a la justicia, y eso es para los que muchas veces llegan a quejarse de ¿por qué tantas injusticias? Pues dale gracias a Dios de que hay injusticias, porque si no fuera que el Señor ha sujetado el mundo a un sistema de misericordia, si Dios fuera perfectamente justo a partir del día de hoy, pues nos fulmina a todos, quedamos todos fulminados. Si no fuera por la compasión de Dios, si no fuera por la misericordia de Dios, si no fuera por su gracia, semejantes a Sodoma y a Gomorra hubiésemos sido desde hace mucho tiempo. Pero el Señor tiene paciencia, el Señor es paciente para con todos. Si el Señor nos escucha nuestras quejas, escucha nuestros sufrimientos, que en el caso de aquellos que hemos sido llamados por Él, que vimos al principio, son solo negocios, son solo oportunidades para trascender a esos problemas y bendecirle y agradecerle y tener una buena actitud y en base a eso recibir una recompensa. Si desaprovechamos esas oportunidades y en vez de estarnos alegrando nos quejamos y blasfemamos y le cuestionamos, pues seguro que te va a dejar sin negocio. Así que bueno, pues finalmente para cerrar con este tercer paso, una mente simple. Que nadie tenga un más alto concepto del que debe de tener, sino que piense con cordura. Porque lo único que merecemos es muerte. Y si no nos ha dado muerte, si no nos ha dado sufrimiento, es por su gracia, por su misericordia. Agradécele, bendícele todos los días de que no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Que como el Padre se compadece de los hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Así que bueno, pues este es el tercer paso. Y por último, el cuarto paso. El cuarto paso para vivir una vida de gratitud, de gozo, de alegría. Aquí está capítulo 4, versículo 4 y 5, dice: regocijaos, alégrense en el Señor siempre. Una vez más, se le ha pasado hablando de gozo toda la carta, estando en la cárcel. Piensen en esto, Pablo está en la cárcel escribiendo: gócense, alégrense, todo es para bien, todo está perfecto, increíble, no tengan un concepto más alto del que deben de tener, sean humildes, sean sencillos, consideren a los demás como superiores a sí mismos, y termina diciendo: gócense, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo: regocijaos, gócense, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, que todos los hombres, que toda la gente los conozca a ustedes por ser gentiles, por ser amables, por ser que tengan un carácter de armonía, porque que la gente diga: ay, me gusta estar con esta persona, me gusta estar en compañía de esta persona, porque siempre es bien amable, siempre es bien gentil, siempre está pensando en los demás, no está pensando en sí mismo, siempre es muy atento, que la gente te reconozca por eso. ¿Y por qué? Y aquí te da la más grande motivación. Esto es tener una mente enfocada en que el Señor está cerca. El Señor está cerca, y eso lo voy a subrayar. Mantén tu mente enfocada en qué, en que el Señor está cerca. ¿Okay? El Señor está cerca. O sea, no te preocupes, no te aflijas, o sea, alégrate, porque alégrate en el sufrimiento, alégrate en el padecimiento. Ay, perdón, me salió muy choque esta raya. Ok, ahí está. El Señor está cerca. Si Pablo pudo decir hace 2000 años el Señor está cerca, y él tuvo la convicción y vivió cada día pensando que el Señor está cerca, ¿cuánto más nosotros hoy día, con todo lo que está pasando alrededor de nosotros, cuánto más el día de hoy podemos decir: el Señor está cerca? Que esta sea tu perspectiva. El Señor está cerca. O sea, esta vida es pasajera, los años se te van a ir, la vida es temporal, todas estas aflicciones no van a ser para siempre, no hay mal que dure 100 años. ¿Sabes qué? El Señor está cerca. Así que gózate, alégrate, mantén la mirada puesta en Él, mantén la mirada puesta en el galardón, mantén la mirada puesta en la recompensa. Reconoce cada vez que venga una prueba, una adversidad, una mala cara, una persona que ya te tiene harto, etcétera, etcétera. Cada que eso suceda, este es un buen business. O sea, piensa eso. Es un buen business. Ya me llegó una orden, un pedido más a mi negocio. Me acaba de llegar un pedido más. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a enojar?
Me voy a decir, ya no más pedidos, lo que voy a hacer, gracias Señor, bendito seas cuando tu esposa te así, ya no te esté soportando, tus hijos, tu mamá, tu esposo, tu jefe, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué vas a hacer? Señor, business, este es negocio, bendito seas que me estás dando otro negocito, Señor, voy a tener una buena actitud, voy a responder con gracia, voy a pagar mal con bien. Esta persona me va a hablar mal, yo le voy a hablar con bien, yo le voy a responder bien, yo le voy a hablar con alegría, yo le voy a hablar con paciencia, voy a tener la misma actitud como tuvo Yeshua. ¿Por qué? Porque sé que muy pronto tú me vas a recompensar, porque sé que un día voy a recibir un galardón de todo esto. Así que bendito sea, Señor, gracias por tenerme por digno, gracias por considerarme para darme recompensa, Señor. ¿Quién soy yo para que tú pienses en ponerme un negocio? ¿Quién soy yo para que tú estés pensando en recompensarme, Señor? ¿Quién soy yo? Bendito sea tu nombre. Y este es el capítulo 4, con esto cerramos, y es lo único. Si no tienes la perspectiva de que el Señor está cerca, si no tienes la perspectiva de que esta vida es muy pasajera y que realmente lo que vale la pena es lo que viene después, si no tienes esta perspectiva, te garantizo que serás la persona más miserable, y seremos más bien las personas más miserables de todo el mundo. Más vale que entonces sí, si no creemos eso realmente, si no creemos en la resurrección de los muertos, más vale ahora sí literalmente que comamos, bebamos, ahora sí le demos vuelo al hilacha, que de nada sirve el sufrimiento. Ahora sí que la vida no tendría ningún sentido. Ahora sí entendería yo perfecto, entendería a la gente que se la vive de antro en antro, de reventón en reventón, de placer en placer. La verdad, para mí esa sería la vida más inteligente que existe. O sea, de verdad, si yo no creyera, si no tuviera así 100% seguridad de que la Biblia es la palabra de Dios, de que existe una resurrección de los muertos, si yo no tuviera así la 100% de convicción en eso, la verdad, ¿saben qué estaría haciendo yo ahorita? Se los digo, así de plano. Seguramente estaría en un antro, seguramente estaría dándole rienda suelta a vivir la vida, a gozarla. Ahora sí que, como dice el dicho, lo comido, lo bebido, lo viajado, el placer de todo. Pues esta es la carta de Pablo a los Filipenses, el texto a memorizar. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Amén y amén. Vamos a orar, por favor. Vamos a orar, y esta oración es para cambiar nuestra actitud. Si hasta ahorita te has dado cuenta, Dios ha hablado a tu corazón, te has dado cuenta que has tenido la actitud del rasha, de pensar que esta vida es el palacio de los placeres, pues arrepiéntete de todo corazón. Si te has dado cuenta que has sido una persona amargada, negativa, que todo el tiempo le está viendo el pelo en la sopa, enojón, si todo el tiempo nada más te estás quejando de todo, pídele de todo corazón perdón, cambia tu actitud, y la altitud espiritual a la que tú llegues dependerá de tu actitud, y de ti depende el día de hoy cambiar esa actitud. Cambia la amargura, cambia el resentimiento, cambia la tristeza, cambia la depresión, cambia el egoísmo por una actitud de gozo, de alegría, de optimismo, de gratitud ante los problemas. Así que pues, acompáñenme ahora, por favor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de manera tan simple, tan práctica a nuestro corazón, Señor. Perdónanos por nuestro egoísmo, perdónanos por nuestro orgullo, por nuestra actitud de rasha, de gente perversa, egoísta, que solamente pensamos en nuestro propio bienestar y no en el de los demás, Señor. Y Padre, te damos gracias porque aún ese mandamiento que recibimos de parte de tu Hijo, de nuestro Salvador Yeshua, aún ese mandamiento es un mandamiento ligero, Señor. Ni siquiera es un mandamiento muy pesado que no seamos capaces de hacer, Señor. Ni siquiera es un mandamiento en el que nos diga que amemos más de lo que nosotros nos amamos. Ni siquiera eso, Señor. Solamente el mandamiento es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Lo que quieras
Lo que quieras que los demás hagan por ti, hazlo tú por los demás. Señor, eso es una carga ligera, eso es un yugo fácil. Ayúdanos, papito, ayúdanos a entenderlo. Yo te pido perdón si he tenido falsas expectativas. Te pido perdón, Señor, si solamente he estado pensando en mí, en función de mi satisfacción y no el de los demás. Y yo te ruego que tú perdones también a las familias, que perdones a los esposos, que perdones a las esposas, que nada más están pensando en ellos, que no están pensando en el otro, que no están teniendo el mismo sentir de tu Hijo Yeshua. Perdónanos, Señor, perdónanos y ayúdanos a tener ese mismo sentir de vivir continuamente pensando en los demás, Señor. Te agradecemos, te bendecimos y Señor, que nunca olvidemos este mensaje, Señor. Que cada día en la mañana, al iniciar el día, Señor, nos demos cuenta a todo lo que estamos expuestos y que al terminar cada día, hoy que está terminando este día, Señor, podamos agradecerte porque has sido muy bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque podemos escuchar, porque tenemos el don del oído, Señor. Gracias porque tenemos una computadora en la casa, Señor. Gracias porque tenemos energía eléctrica, Señor. Gracias porque podemos estar escuchando tu palabra a cientos de kilómetros de distancia, miles de kilómetros, Señor. Estamos escuchando la voz de tu Espíritu que nos está hablando, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para que tú nos hables? Te amamos, te bendecimos por ello, Señor. Bendito seas, Padre, y ayúdanos a vivir todos los días de rodillas ante ti, agradecidos de que no recibimos el pago por todos nuestros pecados y por todas nuestras transgresiones. En el nombre y por los méritos y por la muerte que sufrió nuestro Salvador por nosotros. En el nombre de Yeshua. Amén.